danza, el ballet no te transforma, no te cambia, no hacen que te gusten otras cosas, refiriéndome a todo el tema tan controversial que es la homosexualidad en la danza. Para ser un buen bailarín contemporáneo tienes que ser un excelente bailarín clásico. Primero te tienes que formar bien en algo. Un jurado me dijo, ¿tú haces clase de contemporáneo? Dije, no, eso se está notando. Vivimos de un público. Hola y bienvenidos a todos a esta segunda edición de Humanos en Danza. El día de hoy tenemos a nuestro querido invitado Diego Milla, que es bailarín del Ballet Municipal. Así que vamos a escucharle un poco. Preséntate un poquito, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karen? Bueno, soy Diego Milla, tengo 31 años y actualmente estoy bailando en el Ballet Municipal de Lima. Es más, acabo de cumplir mi primer año trabajando en la compañía, estoy muy contento. ¿Y qué más les puedo contar de mí? Inicié toda esta locura en la danza, por así decirlo, desde los 7 años. Tengo la suerte de ser de familia de bailarines. Mi tía ha sido bailarina, mi mamá ha sido bailarina. Entonces, de alguna u otra manera, estuve un poco ligado a la danza siempre. Inicié a los 7 años, a los 17 años entré, que muy pocas personas lo saben, al Ballet Municipal de Lima. Entré como bailarín solista, era menor de edad, de hecho mi mamá cobraba mi sueldo. ¿Sí? Y bueno, de ahí por cosas del destino y de la vida ya seguí mi camino en otras compañías, pero hoy estoy de regreso. Qué lindo, pero es un camino gigante. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 31, como te digo, inicié a los 7, a los 17 me gradué y de ahí en adelante entré al Ballet Municipal, ya más o menos son aproximadamente 15 años de carrera. 15 años de carrera. Luego de mi paso por la compañía, ingresé al Ballet Nacional. Estuve en el Ballet Nacional de Perú 10 años y 8 de los cuales estuve como solista principal, ¿no? En todo ese interín igual he tenido la suerte de bailar en el extranjero también. Bailé con el ballet de Iñaki Urlezaga. Wow. Tuve la oportunidad de estar en esta compañía maravillosa, llena de gente joven, así que fue una experiencia genial. Y nada, ahora pues abriéndome camino acá en el Ballet Municipal. Qué lindo. Quiero saber toda tu historia, Diego. ¿No? Ahora que sé, así por encimita, sé que realmente el hecho de que tú seas hombre nada más en el ballet, ya hay ciertos desafíos, ciertas diferencias, tal vez desde chiquito incluso te molestaban en el colegio. ¿Iniciaste a los 7 por qué? En realidad era yo el que siempre quise hacer ballet. Mi mamá, sabiendo, ella justo lo que tú me dices, sabiendo lo difícil que era llevar una carrera como bailarín hombre en el Perú, me llevó a hacer de todo. Básquet, teatro, natación, karate, pintura, todo, y yo todos los veranos era ballet, 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 y ella, ¿no?, llevándome por todos lados a ver qué otra cosa más me podía gustar. A los 7 años la convenzo, por fin, ¿no? Ella siempre me tenía en el teatro, me llevaba, yo aprendía cuándo tenía que estar callado, cuándo tenía que estar quieto, cuándo podía moverme, ¿no? Y me la pasé así. A los 7 años me lleva al estudio de la maestra Lucitena. Me tomo una clase y la maestra le dice, sí tiene condiciones y lo vamos a presentar al Royal. Yo tenía un mes de ballet y en 3 meses eran los exámenes del Royal y pues mi mamá dice, me parece que no va a funcionar, y bueno, tampoco contábamos con los medios económicos para presentarme al Royal, y la maestra Lucy me lo pagó y me presentó, y en esa oportunidad saqué 97 puntos sobre 100 con 3 meses en grado 1, y pues mi mamá se terminó de convencer de que podía iniciar este camino, ¿no? Pero me la puso muy clara desde el inicio. Desde el inicio era, apenas consigas una beca, apenas tengas la oportunidad de salir de este país, lo vas a hacer. Esa era la condición para dejarme estudiar ballet. Y así empecé. ¿Y cómo fue mientras estabas en el colegio y tú les decías a tus amigos, sí, voy a hacer ballet? ¿Qué te decían? En realidad no se los decía.
En realidad no se los decía porque prefería evitar. De hecho, cuando uno es niño, me parece que no fue tan complicado. De repente tuve la suerte, porque no puedo generalizar, hay gente que la pasa súper mal, ¿no? Entonces, de niño no fue tan complicado, tenía un salón que me apoyaba, que les gustaba lo que hacía, un colegio que celebraba el hecho de mis participaciones en Cascanueces, en el Corsario, de niño, ¿no? Que lo decían hasta en la formación. Entonces creo que tuve ese respaldo. Ya en secundaria cambio de colegio y cambio de ambiente a un ambiente un poquito más complicado, por así decirlo. Preferí no contarlo hasta que un día sale un reportaje mío en El Comercio, ya que yo llegaba de Argentina de competir, de ganar, y pues la directora de mi colegio no tuvo mejor idea que publicarlo en el periódico de la entrada. Entonces yo llegué al colegio y vi mi foto, mi cara de este tamaño, y te imaginas lo que fue el camino de la entrada hasta mi salón, ¿no? Que mil cosas. Todo lo que te puedan decir, me lo dijeron todo, y ahí en realidad ahora lo puedo contar riéndonos, pero sí fue un camino complicado en la secundaria. Esto pasó cuando yo ya estaba en tercero de secundaria, logré tipo ocultarlo, primero, segundo, ¿no? Que de hecho, ya si lo ves como en la sociedad está súper difícil tener que ocultar algo que te gusta hacer, pero es lo que me tocaba en ese momento para poder llevar mi vida escolar con tranquilidad. Y nada, fue tremendo, era muy complicado, de peleas, de a veces responder, a veces no, pero al fin puedo decir que esa gente que me molestaba tanto y que me hacía prácticamente la vida imposible, y si bien esto sabrán quiénes son, terminaba comprando entradas para ir a verme cuando yo ya me dedicaba profesionalmente a la danza, y yo les decía, a ver, ¿se acuerdan cuando no me dejaban, pero ni respirar? Y era como, sí, amigo, o sea, error total, ¿no? Pero es una cuestión de la sociedad, de la educación, de gente joven, pero creo que sí se podría comenzar a intentar hacer el cambio. Creo que se intenta, no se está logrando, me parece que no se está logrando, pero se está intentando y por algo se tiene que empezar, porque sí fue medio complicado ya para graduarme en el colegio, como te digo, todo esto, ¿no? Intentar remar contra la corriente, contra lo que te puedan decir, pero lo que sí no me pasó y que lamentablemente le pasa a muchos jóvenes, nunca se me cruzó por la cabeza dejarlo. Ah, me están molestando, lo voy a dejar, voy a dedicarme a otra cosa para que ya no me digan que soy esto, que soy lo otro, que esto. Pero sí pasa con muchos jóvenes de que, porque es prácticamente una tortura, que sí lo dejan, y es una pena porque a veces hay gente que podría llegar a ser muy buena, y lo dejan por todo lo que pasa, ¿no? Porque sí es complicado. Increíble. Hay varias personas que tienen diferentes experiencias y me alegro que tú lo hayas afrontado más bien de la manera correcta, al no dejarlo. También el apoyo de tus papás, de tu mamá, de la familia, de la gente que estaba al lado tuyo. Mientras tú estudiabas, ¿qué fue como las cosas que más recuerdas de tus mejores momentos de tus estudios? Incluyendo, no sé, si te fuiste a algún lugar, no sé, a competir, ¿qué es lo que más recuerdas? Bueno, yo recuerdo entre graciosos y momentos lindos, el primer momento es cuando entré a mi primer salón de ballet, ¿sabes? Toda esa ilusión de que era lo que yo quería, ¿no? Y esa impresión de por ahí ver a gente que ya sabía más que yo y los nervios, pero al mismo tiempo ver a la maestra Lucy, ¿no? Que nos dictaba la clase, todos callados, en silencio, pero me gustaba un montón y era esa emoción de terminar el colegio para ya irme al estudio a entrenar y los ensayos. La primera vez que pisé un escenario también fue súper lindo. De hecho, mi mamá me ensayó mi primera variación, que fue Corsario, claro, de este tamaño y con cambio de versión claramente, pero ese cariño que sentía, porque claro, todos veían a un niño en el escenario y no se ve tanto, ¿no? Y sentir ese aplauso de la gente, ese cariño y
ese respaldo por lo que yo estaba haciendo, era lo que a mí me llenaba de confianza y hacían que esto me gustara cada vez más. Entonces, todo lo que podía pasar en el resto de mi día no importaba, porque eso era lo que a mí me llenaba, ¿no? Entonces, sí, ese es uno de los momentos. Mis viajes también han sido como experiencias únicas. De hecho, toda la preparación para llegar a un concurso es súper importante, pero ya estando allá, entre esos nervios que a veces yo decía, ¿por qué hago esto si me pongo tan nervioso? Yo era hasta de los que se enfermaban. O sea, yo he estado internado un día antes de viajar por gastritis emocional. O sea, a ese punto, ¿no? De que mi mamá me decía, no compites más porque me vuelves loca. Entonces, poder estar en Argentina, poder haber pisado el concurso internacional de Cuba, de los momentos más lindos en mi etapa de concursos fue llegar a la final de la preselección del PRI de la OSAM en Argentina, porque lo perseguí mucho tiempo. Competí 3 años seguidos y claro, un año fui semifinalista, al siguiente año llegué muy confiado, me eliminaron en la primera ronda, casi dejo de bailar y el último año, cuando era mi última posibilidad, llegué entre los 10 finalistas y para mí era increíble cada vez que en esa pared se proyectaban los números y aparecía mi número en círculo, era tremenda emoción. De hecho, fue incluso técnicamente uno de mis mejores momentos en esta carrera. Me preparé demasiado y es más, me preparé con corsario, que era la misma variación que vine haciendo desde que era de este tamaño. Entonces ese ha sido uno de los momentos más lindos en esta etapa. En ese mismo año me becan para irme a Brasil. Una escuela, Pabellón D de Ricardo Scherer, me ofrece una beca. Y pues tuve que cumplir lo que le dije a mi mamá cuando inicié en esto. Me voy y me fui. Ese es un momento también súper importante. Me fui un año para prácticamente graduarme. Estuve estudiando en Brasil un año y fue una experiencia maravillosa, tanto de enseñanza en danza como en vida también. Maduré muchísimo. El hecho de no tener cerca a tu familia en tu cumpleaños, en sus cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre. Vengo de una familia que todos los domingos se juntan en la casa de alguien a almorzar, entonces ahora era por llamada, ¿no? Por videollamada y estar ahí, y lloré un montón, pero aprendí más de lo que lloré, ¿no? Entonces Brasil ha sido también una experiencia única y que por eso siempre recomiendo a todos mis alumnos el hecho de, si hay la posibilidad, váyanse. Hay que aguantar un tiempo, pero aprendes un montón el hecho de salir de nuestras 4 paredes. Entonces, ese ha sido también un momento increíble, pues, ¿no? Yo tengo una experiencia parecida de haber estado pues en mis 4 paredes normal de mi escuela y salir a un concurso. ¿Cuál fue tu impresión? Como la gente, yo recuerdo a la gente estirando, ya calentando. Yo llegaba hacia mi clase, pero ¿cómo fue tu visión cuando llegaste a un nuevo lugar y la gente, no sé, ya estaba lista o tenía más condiciones que acá, o más gente que acá practicando? De hecho, yo era muy competitivo. Entonces sí, llegaba la gente, llegaban los chicos y de pronto se ponían a girar y a estirarse. Yo tenía esta facilidad que era muy flexible, entonces atacaba por ahí, por así decirlo, y me comenzaba a estirar y sabes que todos están como mirando, ¿no? Pero la cosa al final se resuelve en el escenario, ¿no? Entonces mis nervios y todo eso estaba ahí, pero quedaba un poquito atrás cuando el hecho que tenía que demostrar todo lo que había trabajado, ¿no? Entonces me enfocaba mucho en eso, pero sí, me gustaba mucho el ambiente de competencia. Y aparte, también el hecho de intentar y querer ganar, porque igual uno va a eso. Hasta el momento yo tengo amigos de concursos, tengo amigos de competencia que seguimos hablando y que algunos ya no bailan, otros sí, y es como, wow, ¿dónde estás? Estoy en Europa, estoy acá, estoy en el Colón. O sea, el año que yo conocí, que yo estuve en el PRI, conocí a Mayara Magri, que luego en Lausanne ganó, y me la crucé de nuevo en Brasil y fue Diego, yo pensé que ni se iba a acordar de mí, y fue Diego y yo Mayara, y tengo esas amistades que me las dieron los concursos. Genial. Terminaste tu beca y regresaste acá.
regreso a Perú y era como mi mamá, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Pero tenía mucho miedo de audicionar o de intentar entrar a una compañía. ¿Ahí cuántos años tenías? 17. Entonces me dice, bueno, pero algo tienes que hacer. Yo no tengo vergüenza, tengo miedo. Entro por un tiempo a una academia y mi mamá, ya, pero la compañía, ¿cuándo? Entonces consigue el contacto de una amiga de ella que trabajaba en una pollería, y en esta pollería hacían shows infantiles en los cumpleaños, y me dice, bueno, algo tienes que hacer, voy a llamar a mi amiga, me consigue una entrevista. Y a ver, todo bien con los shows infantiles, pero yo había estudiado ballet desde los 7 años, entonces era como, fue como lo que me hizo ya despertar y decirle, no, ya, está bien. Aló, maestra Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se acordó de mí? Yo estudié con usted y pues ya, ven. Hice una clase, estudié un par y ya me contrataron, ¿no? Lucía es la directora del Ballet Municipal de Lima. Y me contrataron y así empezó todo, pero sí, mi mamá como que me dio el empujón porque, a ver, uno siempre tiene miedos, entonces yo era bastante joven relativamente y no me sentía preparado para estar en una compañía, y todo fue muy rápido porque entré, se acababa de ir un bailarín y fue, vas a ser bufón en Lago de los Cisnes, y yo no tenía ni idea, y de hecho había movimientos y pasos que yo no conocía. Entonces era como así medio a la mala, pero fue algo que también me sirvió, ¿no? Porque de pronto entré a la compañía y me tenía que ya enfrentar solo al escenario, ¿no? Bufón es un personaje tanto técnicamente como artísticamente que tiene ahí un peso, entonces fue también una gran experiencia. Diego, sé que también haces contemporáneo. ¿Eso en qué momento comenzó? Igual cuando fuiste niño de los 7, sé que para las competencias tienes que llevar un contemporáneo, pero muchos solo lo hacen para la competencia y se dedican toda su vida al clásico. Cuando entraste a la compañía, ¿tú ya sabías contemporáneo? ¿Quisiste seguir tu vida de contemporáneo? ¿Cómo fue ese balance? De hecho fue justo ahí, cuando empezaron las competencias, empecé a hacer contemporáneo. Al inicio, solo, claro, la variación para la competencia, hasta que un jurado me dijo, ¿tú haces clase de contemporáneo? Dije, no, eso se está notando. Se está notando que solo estás copiando lo que te han dicho, pero tu cuerpo no lo está entendiendo. Tienes que empezar a hacer clase. Y empieza a los 14 años, que es mi primera competencia en Danzamérica Argentina. Entonces comencé a estudiar. De hecho, mi maestra de contemporáneo ha sido mi mamá, porque ella me preparaba las variaciones, y de hecho creo que conmigo también empezó a hacer sus primeras coreografías, como que a investigar. Entonces ella me comenzó a preparar, coincidió en que empieza a abrir ella misma su escuela de danza, su agrupación primero, entonces comienza a dictarnos clase, y ahí comencé a hacer danza contemporánea, me comenzó a gustar más, mi cuerpo le encontraba mayor facilidad, sabemos que el clásico es difícil, y yo empecé también con un speech de quiero hacer solo contemporáneo y ya no quiero hacer ballet. Y ahí fue donde mi mamá me dijo, a ver, aguanta, para ser un buen bailarín contemporáneo tienes que ser un excelente bailarín clásico. Entonces, no lo vas a dejar. Si después que tú te termines de formar en una cosa, te quieres dedicar a 10 más o a la danza contemporánea, bien, pero primero te tienes que formar bien en algo. Entonces no me dejó dejar el clásico del todo, y bueno, comencé a hacer contemporáneo desde los 14, 15, 16, 17, pasa lo de mi beca, llego a Brasil, yo como wow, soy muy buen contemporáneo, aparte pues la gente te lo va diciendo, y olvídate, en Brasil con ese nivel de danza que tienen allá, yo era un tronco seco que no podía moverse, y dije, ¿qué es esto? ¿No? Y es allá donde comienzo a agarrar muchos estilos de maestros en danza contemporánea, porque era parte de la currícula de la escuela, pero teníamos un maestro espectacular que se llama Eduardo Meneses, y pues me volvió así, me abrió la cabeza
parte de mi estilo lo inicié mucho con lo que él me enseñó, ¿no? Y ya regresé ya con otra mentalidad, con otra forma de hacer las cosas y ya seguí en este camino, ¿no? En mi camino por el Ballet Nacional tuve la suerte de trabajar también con mucho coreógrafo. Teníamos aproximadamente entre 4 a 5 coreógrafos para cada temporada, o sea, durante el año. Entonces venían coreógrafos españoles, ingleses, de Centroamérica, cada uno con su volada. Como yo tenía esta facilidad, tuve la oportunidad de siempre trabajar en sus montajes. Aprendí mucho de su movimiento, de su estilo y también de su manera de trabajar, ¿no? Que eso ahora a mí también me sirve un montón. Entonces eso a mí me fue dando un montón de herramientas para yo encontrar mi propio estilo en la danza contemporánea, ya que al inicio claramente mi estilo era el que mi mamá me había enseñado, ¿no? Entonces comencé yo mismo a trazar mi camino teniendo una base muy fuerte, que era la que ya tenía gracias a ella. Comencé a trazar mi camino en la danza contemporánea y pues creo que sí es importante para los bailarines poder manejar los dos, ¿no? Alguno de repente mejor que el otro, pero tener el conocimiento. Las clases. Me impactó mucho eso que dijiste, que se nota que no estás haciendo una clase contemporánea. Totalmente. Es como si fueras un robot que te pusieron on y solo ejecutas brazo arriba, brazo abajo, me agacho, miro para allá, pero internamente tu cuerpo no está entendiendo absolutamente nada y eso un jurado lo nota. Totalmente. Y comenzaste en el ballet y seguías haciendo contemporáneo en la compañía y luego pasaste a la compañía del Ballet Nacional. ¿Cuáles han sido tus trabajos desde que ya comenzaste a dejar tus estudios? Comenzaste a trabajar, comenzaste a tener tus propias agrupaciones, comenzaste a trabajar en compañías, y tuviste otro trabajo que no tuvo nada que ver. ¿Cómo fue ya tu vida laboral? Ya, a ver, ya tenemos clarísimo, empecé en el Ballet Municipal de Lima, estuve como solista en la compañía, luego de eso entro al Ballet Nacional del Perú, entro como cuerpo de baile al Ballet Nacional, bueno, mi cuerpo de baile entraba como apoyo, comencé a trabajar en la compañía y fue bien gracioso porque justo me acababan de contratar en una plaza fija y por cosas de la vida me escriben de Iñaki Urlesaga a decirme: hemos visto tus videos, nos han recomendado tu trabajo, puedes estar acá el viernes. Y era miércoles y yo era como, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Dónde es Iñaki? Iñaki Urlesaga está en Argentina, en La Plata, que daba la compañía. Y era una oportunidad que no podía dejar, entonces me tocó en ese momento llamar a la directora y decirle: me voy, pero te acabamos de contratar. Y yo, perdóname, la directora era Olga Shimazaki en esa época. Y yo le digo: Miss, perdón, pero no puedo dejarlo, tengo que renunciar. Entonces acababa de firmar y fue todo un trámite para renunciar en ese momento. Me fui a bailar con Iñaki, viajé, tuve temporadas con Iñaki, aprendí un montón. Luego de eso regreso al Ballet Nacional, ¿sí? Regreso y bueno, comencé a entrenarme de nuevo y de pronto un día la maestra Olga me dice: tu contrato está arriba y te tengo una sorpresa. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Nacional? 10 años. En Iñaki estuve solo una temporada, 6 meses habrán sido. Voy a firmar mi contrato y en lo que igual pues uno tiene que leer decía solista principal. Yo ya tenía 19 años. Jovencito. Súper joven, de hecho creo que fui uno de los más jóvenes en asumir ese cargo en la compañía. Bajo y le digo: mamá, soy solista principal. y justo se acerca la maestra Olga y me dice: ¿te gustó la sorpresa? Y yo le digo: maestra, gracias. Y mi mamá le dice: a mí nunca me ofreció ese contrato, maestra. Y bueno, ahí como que desarrollé mi carrera, ¿no? En el interín sí, hice un montón de cosas, vamos a contarlas. He trabajado de todo, a veces cuando mis alumnos me dicen: tengo trabajo, no puedo ir a clase, yo les digo: a ver, yo he hecho exactamente lo mismo, no he tenido plata, he tenido que hacer 1000 cosas, pero siempre hay que tener una prioridad en esto, ¿no?
podía acostarme a las 5 de la mañana y yo a las 9 estaba en mi barra como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces sí, yo he trabajado en discotecas desde los 18 años. Yo he sido 4 años bailarín del Ballet Todo, que es Wow. una discoteca que queda acá en Miraflores. He sido un año coreógrafo de esa discoteca. Luego de eso he sido bailarín y coreógrafo de una discoteca también miraflorina que se llamaba, porque ya no existe, me siento viejo al decir eso, Legendaris. Entonces he hecho de todo y eso muy poca gente lo sabe. Ahora todos. Ahora todo el mundo lo sabe. He trabajado así y bueno, de hecho ahí empezó toda esta locura también de crear, ¿no? Cuando me vuelvo coreógrafo de la discoteca era ¿qué hago? ¿No? Y ahí empieza toda esta locura también para mí de crear coreografías. Entonces pienso que de que sumó, ¿no? Pero bueno, también supe en qué momento parar. Supe en qué momento parar porque uno también para esto necesita su cuerpo en óptimas condiciones y la mala noche sabemos que no es lo mejor, ¿no? Entonces lo hice, lo disfruté, me ayudaba económicamente, así que ya supe en qué momento también decir muchas gracias, es hora de seguir en lo mío, ¿no? Entonces esos han sido mis trabajos. Eh, yo te vi, a ti, yo te vi coreografiando para una competencia acá el año pasado que se hace de la Escuela Nacional y ganando también de los segundo lugar. Y yo me quedé fascinada. Yo dije, no puede ser que mi compañero que está aquí en mi salón haga ese tipo de cosas. ¿De dónde vienen tus locuras para crear contemporáneo? Porque lo que yo vi fue contemporáneo y fue alucinante, de verdad. Yo empiezo este camino, todo es como medio a la par. Mi primera coreografía es a los 17 años, que se la creo a una compañera mía. Los dos íbamos en realidad a la misma competencia, pero ella me dijo a mí, créala tú. Entonces yo competía más contra ella, pero me dijo que yo le hiciera la coreografía. Empieza ahí, ¿de dónde viene todo esto? Es bien loco, porque a veces parte de distintos puntos. A veces cosas que me pasan a mí y necesito decirlas y tengo esta facilidad para poder decirlas a través de otro cuerpo, ¿no? A veces escucho una música en los soundtrack finales de alguna película en el cine, lo guardo y de pronto empieza la temporada de competencias y me dicen tal persona, tal, me dicen una coreografía y yo te puedo mirar la cara, se me viene esa música a la cabeza y digo, eso lo guardé para esta persona. Y en base a eso empiezo a crear. Mi primera coreografía, por ejemplo, a una escala más grande, yo estaba dedicado solo a hacer solos para competencia, 2 minutos, 1 minuto y medio, hasta que ingreso a un festival que se hacía aquí en Lima y tenía que hacer una coreografía de mínimo 20 minutos. Yo nunca había hecho algo tan grande, aparte que crear una coreografía no es solo el movimiento, es vestuario, es luces, ¿no? ¿Qué quieres decir? Entonces, sí, ¿no? Y a veces puede tener historia, a veces no. La danza contemporánea no te obliga a siempre tener una historia delineada y te deja esa libertad de que el público se lleve al final lo que ellos sientan, ¿no? En este caso opté por una historia como tal, pero me pasó algo bien gracioso, que yo llegaba al ensayo y no sabía qué iba a hacer. No tenía ni idea. Encima que clasifiqué como un grupo de alumnos míos que habían trabajado 3 años conmigo de estudios de danza contemporánea y de ballet clásico. Entonces en realidad entraba a un festival de danza contemporánea con gente relativamente nueva en esto. Incluso yo como coreógrafo era nuevo, ¿no? Y en el festival te hablo que se presentaba desde San Marcos, Pepe Evia, y decía, y yo, ¿no? Entonces era como súper nuevo y yo les metía esa presión a los chicos de vamos a un festival de danza contemporánea con bailarines que dedican su vida a esto, a lo que iba. Llegaba mi ensayo y no sabía de qué iba a hablar. Llegaba muy temprano, la academia quedaba en Los Olivos, que está en el Cono Norte,
Llegaba muy temprano, entonces decidí sentarme en una banca del centro comercial. Me senté en esta banca a pensar, no tenía ni música, y me pasa que de pronto una señora se me sentó casi encima, ¿no? Y yo era como, ya. De pronto una pareja se sentó acá a besarse. Se fue la señora, me pusieron un coche de bebé con el bebé que lloraba y era como, nadie me ve. O sea, el respeto a mi espacio, ¿no? Entonces ahí nace Vorágine, que era esta locura, esta especie de torbellino, de huracán que viví en ese momento. Entonces llegué a mi ensayo y les dije, ya sé de qué quiero hablar. Entonces a veces me viene de circunstancias, ¿no? Entre que escucho una música bonita, pero también de una circunstancia que no esperaba. Y ya dije, ya sé de qué quiero hablar. Entonces fue una experiencia maravillosa. Planté tal cual una banca larguísima en todo el escenario y eran muchos personajes sentados en esta banca, uno atropellándose, las bancas me delineaban también nuevos escenarios porque las podía mover, habían personajes en la obra y todos estaban con los ojos vendados. Eso fue el reto también, que los 20 minutos los bailaban prácticamente ciegos. Fueron horas infinitas de ensayos y a mí se me ocurrió taparles los ojos una semana antes de mi estreno. Pero maestro, tapados, dije, porque era esto de que como que la gente no veía lo que había a su lado y te interrumpía, y pasa, ¿no? Esta vorágine pasa en verano en la playa, que el perro te pasa por encima, que te ponen el parlante acá. Me pasó a mí de la nada, sin buscarlo, y así es como a veces me van llegando las ideas para mis coreografías. Siempre, yo a veces digo, es como, hay una miniserie muy conocida o una serie, y siempre uso una frase que es como que me llevó el viento de la Rosa de Guadalupe y se me iluminó, ¿no? Y pasó. Y a veces me pasa así. Increíble. Cómo una situación se puede convertir en puesto número 1. En algo que puedes plasmar en el escenario. Y cómo la gente lo recibe también, ¿no? O sea, no siente música, cómo se mueven las cosas, las personas. Increíble cómo la danza en sus diferentes variantes hace llegar al alma de las personas. ¿Cuáles han sido tus desafíos trabajando tanto como bailarín y con tus personas a las que enseñas? De desafíos como bailarín he tenido la oportunidad de trabajar con el maestro Jimmy Gamonet, y creo que en mi tiempo trabajando con él en el Ballet Nacional siempre fue un desafío, siempre fue un desafío día a día. El maestro venía de trabajar desde el Miami City Ballet y su compañía, y con bailarines maravillosos. Llegaba a dirigir el Ballet Nacional del Perú, y él tenía en su repertorio una coreografía que yo veía desde los 15 años, que se llama Purple Band, que es un dúo de 2 hombres, larguísimo, con una música maravillosa, y yo era, algún día podré bailar eso. Cuando se dio el reparto, yo no estaba en el reparto, y fue como así, un cuchillo al corazón, en compañía. Tú sabes que uno tiene que respetar las decisiones que se toman y no hay de otra, pues no era mi momento. Por cosas de la vida y del destino, terminé en el reparto. Terminé en el reparto, eran 6 repartos que se probaban para esta pieza coreográfica. Terminamos solo 2 repartos bailándolo, yo insertado en el reparto. Lo bailé con Juan Carlos Pi, que es un bailarín trujillano, y ese ha sido uno de mis desafíos más grandes, porque coreográficamente era muy difícil, musicalmente era muy complicado. O sea, el maestro te ensayaba con partitura en mano, tú tenías que intentar pues entenderla también, ¿no? Así que ese ha sido un gran desafío. Uno de mis personajes también favoritos en mi vida como bailarín ha sido Mercucho, de Romeo y Julieta, también versión del maestro Jimmy. Entonces también era un desafío grande, siempre musicalmente con él. Él trabajaba la música de una manera maravillosa. Entonces esos han sido grandes desafíos. Con mis alumnos, muchas veces yo he llegado a espacios
donde la danza contemporánea recién llegaba conmigo. Espacios urbanos, por ejemplo, ¿no? De bailarines urbanos, que ahora de hecho hay una gran influencia de la danza contemporánea en su movimiento, pero al inicio a mí me he llegado a salones de 30 chicos que querían hacer sexy dance y reggaetón, y les plantaban el contemporáneo dentro del paquete, por así decirlo, y yo era, chicos, quítense las zapatillas, nadie quería, todos en gorras, en poleras, y fue un desafío para mí cómo hacer que esta gente se enamorara de lo que yo traía, ¿no? Entonces te digo que mis clases al inicio eran con Beyoncé, con Rihanna, y los comenzaba a enamorar por la música, y de pronto empezaban, ¿no?, por mismas inseguridades también de ellos, a quitarse los zapatos, a quitarse la gorra, a venir con ropa más pegada, ¿no? Y ese fue todo un desafío para mí que me enseñó un montón, y encima yo era muy joven. Entonces llegaba pues llorando a mi casa de en qué me metí, ¿no? Necesito la plata, pero en qué me metí. Pero luego el resultado, después de un año, de 2 años, ya podía ponerles René Aubry y ellos seguían disfrutando mi clase tanto como cuando les ponía Beyoncé, y ya venían descalzos a hacer su clase. Entonces también fue un desafío cuando empecé a enseñar cómo hacer que a la gente, ¿no?, acercarla a la danza contemporánea. Eso también fue un desafío en mi carrera, ya del lado, ¿no?, de la docencia. Coreográficamente pienso que cada vez que monto algo es un desafío personal, porque muchas veces, a veces no tanto, pero muchas veces estás en esto de les gustará, no les gustará, entonces te haces tantas preguntas y a veces eso te traba el camino, ¿no? O te encuentras de repente con bailarines que no recepcionan lo que tú les estás queriendo plasmar o con lo que tú ya llegas, y es una frustración también, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, siempre llevo en hoja en blanco. Veo a quienes tengo y empiezo a maquinar. Me pasa que cuando llego con todo armado y me presento a un grupo que no lo entiende o que no le sale lo que quiero, yo entro en un proceso de frustración y no puedo crear nada. Entonces, siempre que empiezo un proceso coreográfico, es un desafío. Increíble. Hoy en día, ¿qué es lo que, cómo estudias? Te levantas, haces ballet, das clases, 5 clases, 10 clases, te vuelves a la cama, vas al cumpleaños de tu amigo, a las 3 de la mañana pegas el ojo y a las 5 te levantas. Bueno, sí, de hecho, a mí me gusta salir. Entonces sí, mi vida empieza 6:45 de la mañana, me despierto, me alisto para llegar al teatro, trabajamos acá pues hasta la 1, y de acá es almorzar e irme a dictar clases. Hay días que es como más relajado, de hecho mi peor día son los jueves. Mi primera clase es a las 3 de la tarde, luego tengo un break y dicto clase de ahí 6:30 danza contemporánea 2, 7:30 ballet intermedio, y 8:30 le dicto clase de danza contemporánea a la compañía de mi mamá, a Dactilares Perú. Tienen una agrupación de 17 chicos, entonces le dicto clase a ellos. Ese es mi peor día, porque acabo 10 y pico de la noche y pues como tú lo has dicho, a veces hay compromisos que cumplir, entonces hay un evento o hay un cumpleaños, y uno tiene que asistir porque no puede fallar. Eso va a ser el antisocial. ¿No? Vivimos de un público. Cada vez que me molesta yo digo, vivo de un público que quiere saber qué hago en la noche y que se molesta si no salgo. Entonces eso es un poco mi día, ¿no? Y muerto. Ya me ha pasado, ¿eh? Que también sé escuchar mi cuerpo, tampoco es que salga de obstinado porque tengo que, o sea, ya me ha pasado de que, oye, vamos a estar en tal cumpleaños o no sé qué, y yo llego y digo, ok, voy un rato. Ceno, miro mi cama y digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a matarme? Porque sé que al final, al día siguiente, voy a venir a trabajar, pero voy a estar cansado y me molesta sentirme agotado, ¿no? De hecho, más joven creo que todos hemos podido. No, 19 años hasta las 6 de la mañana y en tu barra ahí. De hecho, más joven lo hacía, pero ahorita no, ahorita yo necesito 2 días para recuperarme de la fiesta, así que he bajado un poco la salida. ¿Cómo te ves de aquí de 5 a 10 años? De aquí a 5 a 10 años. A 5 todavía me veo bailando, espero.
A 10 me veo ya casi dejándolo. Iñaki Urlesaga me lo dijo en algún momento, me dijo, la mejor etapa para un bailarín es entre los 35 y 40 años. ¿Por qué? Porque lo disfrutas más, porque sabes que se está terminando. Entonces, cada vez que sales al escenario, sales a disfrutarlo realmente y ya no estás tan nervioso. Los nervios bajan, porque solo piensas en disfrutar algo que sabes que se va a acabar pronto. Entonces, en 10 años yo más o menos me veo dejándolo así, retirándome, pero para continuar un camino obviamente ligado a la danza, que es ser un buen coreógrafo, ser un coreógrafo ya reconocido, que es algo que vengo trazando desde ya hace algún tiempo, ¿no? Trabajo con muchas academias, preparo a mucha gente para competencias, entonces paso a paso intento hacerme un camino en eso. Más que enseñar, me veo creando. Y si pues quiero volar de aquí hasta el más allá, pues me veo creando para compañías, estando en tal compañía en algún momento, creando acá, creando allá. Es así como me quisiera, así como me veo y espero que pase. Espero que pase así, que sigas hasta los 90. Quiero saber, quiero que le digas un mensaje a la comunidad de bailarines o gente que no hace ballet, gente que tiene sus hijos chiquitos, si no sabe si llevarlo o no, si es algo por lo que deberían pelear por sus vidas. Nos dicen que no, el ballet no se vive, no se puede. ¿Qué es el mensaje que tú darías a las personas? Bueno, creo que nosotros demostramos claramente que de la danza sí se puede vivir. No vamos a engañar a la gente y decirles que es un camino fácil o que vas a estudiar danza para hacerte millonario. No va a pasar. Pero si te gusta, hay que trabajar y hay que trabajar duro. Si tienes la posibilidad de irte, hay que hacerlo. Vas a extrañar un montón, pero todo lo que vas a aprender va a retribuir todo eso, ¿no? Entonces ese podría ser parte de mi mensaje. Luego de eso, como hombre en la danza, creo que igual es importante decirlo. La danza, el ballet, no te transforma, no te cambia, no hacen que te guste otras cosas, refiriéndome a todo el tema tan controversial que es la homosexualidad en la danza. Entonces, uno hace danza porque le gusta, hacemos ballet porque es lo que nos apasiona, pero esto no te cambia. Yo empecé a hacer ballet sabiendo lo que quería en mi vida y sabiendo lo que me gustaba, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. No porque eres bailarín de ballet cambia lo que pueda pasar con tu vida personal, y es algo que tampoco debería interesarle a la gente, porque la gente paga una entrada para verme en el escenario haciendo un personaje, no para saber lo que me gusta. Entonces, no habría abogados, futbolistas, surfistas, congresistas homosexuales. Entonces, la danza no tiene, no hay que buscarle a veces esa relación para ponerle el no bailes porque de repente no tiene mucho que ver, así que ese podría ser uno de mis consejos. Si tienen un hijo que quiere dedicarse a esto, habría que apoyarlo. De repente termina haciéndolo o de repente no, pero es muy importante el apoyo para la familia, porque el tomar la decisión de dedicarte a esto, de bailarlo, de hacerlo libremente, trae muchas cosas, mucha discriminación, ¿no? Muchos complejos. Entonces es importante que la familia apoye, entienda. Así que apoyen los que de repente llegan a un escenario y no se imaginan lo orgullosos que se pueden sentir de ver a un hijo en escena, siendo aplaudido por todo un teatro. Muchas gracias, a Diego. ti por la invitación. Muchas gracias. He aprendido mucho de tu trayectoria. De hecho, alimentas a mí mi futuro. Todavía también tengo un poco más de tiempo en la danza. Feliz de que
de que estés aquí compartiendo esto. Y este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición con nuevas personas, con nuevos conocimientos. Aquí voy a dejar las redes de Diego, bailarín, coreógrafo actualmente, y gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Chao.